Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 14 de mayo, le tenemos las noticias. Con 1.900 millones de pesos de obras multianuales, arrancó la construcción de la primera etapa del teleférico de Morelia, en el estacionamiento del Estadio Morelos. Autoridades garantizaron que será un transporte moderno, seguro y que disminuirá al 50% el tiempo de traslado. La secretaria de Desarrollo Urbano, Gladys Butanda Macías, informó que el Cabildo de Morelia aún no autoriza la licencia de construcción de las 41 torres que se edificarán en la vía pública, aunque señaló que solo 13 estarán en zonas habitacionales. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que el ayuntamiento no ha puesto ni pondrá resistencia para la edificación de la obra. Tras reunirse en privado, el gobernador Alfredo Ramírez y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, manifestaron en evento público su disposición a trabajar de la mano para impulsar proyectos de desarrollo para la capital. Ante la preocupación de periodistas por la reforma al Código Penal para sancionar la apología del delito, el mandatario estatal aseguró que se cuidará la libertad de expresión y solo se prohibirá la reproducción de esa música en espectáculos públicos. El juez primero de distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, anunció que presentará denuncia contra el gobernador Alfredo Ramírez por considerar que lo difamó al llamarlo corrupto sin presentar pruebas e intervino además en la elección judicial en la que él participa. El Ejecutivo Estatal aclaró que nunca individualizó sus señalamientos y que se refería a todos los jueces, ya que hay una corrupción galopante en el Poder Judicial Federal. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que el próximo 15 de mayo iniciarán un paro nacional de labores y se instalarán en plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum no cumplió sus compromisos. A diferencia de otras zonas del país, en Morelia no se tienen casos de gusano barrenador en el ganado, así lo informó el secretario municipal de Agricultura, Roberto Carlos López, quien advirtió que se han tomado ya medidas preventivas. Comenzamos. America will again. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles 14 de mayo. Estamos a mitad de semana, estamos llegándole también a la mitad del quinto mes de este 2025. Y le saludo con gusto, le invito a que se quede con nosotros, se entere de los detalles de esto que le acabamos de presentar en el avance informativo. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos listos también en la plataforma Facebook, ahí nos encuentra como postdata.news, aquí el noticiario tipo televisión, con las imágenes de lo que le iremos presentando. Y la retransmisión en punto de las 8 de la mañana a través de Radio Tele, en el canal 8 del Telecable. Ahí también quedamos a sus órdenes y quedamos pendientes de sus mensajes, sus opiniones, críticas, sugerencias, todo es bienvenido. Puede dejárnoslo ahí en la transmisión de Facebook o bien mandarnos un mensaje al 44 33 18 10 22. Se lo repito, 44 33 18 10 22. Quedamos a sus órdenes. Soy Carlos Monge. Esta mañana de miércoles estamos arrancando a 17 grados, pues está más tranquilo que los días pasados. Una mañana apenas fresca, agradable de momento, pero nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser una mañana soleada y vamos a alcanzar por ahí de la 1 2 de la tarde la temperatura más alta, 31 grados, vamos a llegar hoy, pese a que por la tarde, nos dice también el meteorológico, va a ser una tarde nublada, pues de todas maneras llegaremos por ahí de los 31 grados y empezará a disminuir la temperatura después de las 4 de la tarde para que usted lo tome en cuenta. Así pinta este
miércoles 14 de mayo. Vámonos con las noticias. Mire, con 1,900 millones de pesos de los recursos de las obras multianuales, arrancó la construcción de la primera etapa del teleférico de Morelia en el estacionamiento del Estadio Morelos. Autoridades estatales garantizaron que será un transporte moderno, seguro y que disminuirá en un 50% el traslado de quienes vayan desde la zona del Estadio Morelos hacia el Zoológico de Morelia. Con una inversión de 1,900 millones de pesos de obras multianuales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya arrancó la construcción de la primera etapa del teleférico de Morelia en el estacionamiento del Estadio Morelos, donde iniciará el recorrido aéreo de 5.6 kilómetros que concluirá frente al Zoológico de Morelia, luego de transitar 6 estaciones. Ante funcionarios, líderes transportistas y vecinos de algunas colonias, el mandatario aseguró que durante años el sistema de transporte público en Morelia ha sido sinónimo de ineficiencia, por lo que el teleférico será una alternativa moderna, segura, sostenible e incluyente para sectores como trabajadores y estudiantes que destinan mucho tiempo y dinero a su traslado. Con una inversión superior a 1,900 millones de pesos, aportados íntegramente, 100% por mi gobierno, sin deuda y sin comprometer el presupuesto estatal. Los gobiernos neoliberales nos engañaron rotundamente. Nos decían que para grandes obras, grandes deudas. Mentira. Grandes obras para el pueblo sin deuda. Ramírez Bedoya aseguró que Michoacán se convertirá en el primer estado del país que cuenta con este sistema de transporte fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de tal manera que Uruapan será la 6ª línea y Morelia la 7ª, que se estima concluir en octubre del 2026. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, informó que con 93 cabinas, el teleférico trasladará más de 25,000 usuarios diarios de norte a sur de Morelia en solo 23 minutos, lo que significa una disminución del 50% en el tiempo de traslado, además de ser considerado uno de los sistemas más seguros. Todo el sistema está protegido con pararrayos, lo que permite operar con seguridad incluso en condiciones climáticas adversas, como tormentas eléctricas. Además, el teleférico es 100% eléctrico, pero está respaldado por 2 plantas de emergencia independientes, un motor de emergencia, un motor de rescate, es decir, cuenta con 3 niveles de seguridad en su funcionamiento. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expuso que los grandes proyectos generan de inicio determinada resistencia, pero reconoció al gobierno estatal la capacidad de diálogo y consenso con el transporte público. Los grandes proyectos siempre causan en algunos momentos determinada resistencia y han ustedes sabido dialogar y tomar en cuenta el transporte público, lo cual se valora mucho porque en una ciudad tan importante pero también compleja como Morelia, pues lo que siempre hay que agotar es el diálogo. Y esta obra, que es de gran calado, una obra que pues será insignia de su administración, requiere ese diálogo. La empresa italiana Leitner ganó la licitación para la construcción del teleférico, por lo que su director general aseguró que tiene la mayor experiencia del mundo en la construcción de teleféricos urbanos y este año instalarán 100 en diversos países. En esta primera etapa, el teleférico arrancará en la estación del Estadio Morelos frente a la terminal de autobuses, luego transitará a Colonia Eduardo Ruiz y Primo Tapia, para ir luego al Obelisco a Lázaro Cárdenas, Ciudad Universitaria y Calzada Juárez. Se prevé que la segunda etapa llegue hasta Santa María, con lo que se calcula una inversión total de 2,300 millones de pesos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted el anuncio, 1,900 millones de pesos para este teleférico en Morelia. Vamos a ver pues cómo evoluciona, sobre todo en cuanto a los lugares donde algunos vecinos en primera instancia se manifestaron inconformes ante la posibilidad de que ahí pusieran cerca de su casa una torre. Parece ser que eso se logró tranquilizar en Morelia. En Uruapan fue demasiado el conflicto, recordará usted que todavía
hace unas semanas hubo un enorme conflicto con unos vecinos de un fraccionamiento privado, donde les tumbaron un árbol para instalar dentro del fraccionamiento privado una de estas torres, generando una gran molestia. El abogado que defendía esta causa, pues también coincidentemente, lamentablemente, resultó asesinado en el debate de esa situación. Pero allá en Uruapan, bueno, las inconformidades fueron demasiadas, abundantes, pero de todas maneras el teleférico pues está realizándose, se está construyendo, va más avanzado evidentemente, y ahora pues empieza el de Morelia. Interesante lo que señala el gobernador. En primera instancia destaca él que para hacer obra pública no es necesario endeudarse. Los gobiernos, los políticos en el gobierno suelen decir cosas que no son reales. No sé por qué ese afán de mentir, por qué ese afán de poner una cara que no es. Las obras multianuales, como ya se ha explicado en varios momentos por diputados locales, inclusive, que lo evidenciaron, hay un costo de financiamiento en las obras multianuales. Eso quiere decir que es dinero prestado, es deuda. ¿Por qué es deuda? Porque ese dinero se va a pagar con recursos estatales, eso es verdad. Pero para que la obra se pueda llevar a cabo, quien la ejecuta tiene que prestar ese dinero, si lo tiene, o recurrir a la banca privada para que le presten el dinero al ejecutor de la obra, al que ganó la licitación, y pueda entonces realizar la obra. Pero esto tiene un costo financiero, y ese costo financiero lo paga el gobierno de Michoacán, que es aval regularmente en este tipo de transacciones. Y a la hora que le paga ese recurso, pues está pagando un gasto por el dinero que se ejerce de manera adelantada, porque el gobierno lo va a pagar una parte en el 25, otra parte en el 26 y una más en el 27. Le están prestando dinero que el gobierno tendría en los años que vienen. Pero no es nuevo, ¿eh? Todos los gobiernos salen con esta serie de declaraciones como para quedar bien. Y no tendría nada de malo, ¿eh? Decir, ¿saben qué? Es este el mecanismo, la empresa que gana es la que hace la obra y nosotros a ella le pagamos. Nos estamos endeudando, sí, pero es una deuda con pago seguro, ojalá que así sea, y le vamos a pagar un rendimiento menor. No pasa nada. Qué bueno que se hace la obra pública, pero no al estilo de Lázaro Cárdenas Batel. ¿Se acuerda que nos decía que no iba a endeudar al Estado, que pedir préstamos en aquellos años, donde ponía como garantía el impuesto a la nómina? Decía él que no era deuda, y él no la metió como deuda en la cuenta pública. Fue hasta el gobierno de Silvano Aureoles, en los congresos de ese gobierno, donde se regularizó y finalmente terminó siendo deuda, porque era deuda desde el principio. Pero ese ánimo de mentir que también tuvo Lázaro Cárdenas Batel y su entonces secretario de Finanzas, Humberto Suárez López, bueno, pues ahí terminan finalmente evidenciados. Esa es una parte. La otra es que llamó neoliberales, Alfredo Ramírez, a los que construyeron obra pública tras solicitar deuda pública. Y bueno, pues esos gobiernos son el de Lázaro Cárdenas Batel. Para empezar, es el que generó la gran debacle de la contratación de deuda en Michoacán. Así es que no le pone nombre ni apellido Alfredo, deja ahí una frase abierta, pero llama neoliberal a Lázaro Cárdenas Batel. Ahora resulta que, pues en cuanto escuche esto Lázaro Cárdenas Batel, quién sabe cómo reaccione, porque pues él se siente todo menos neoliberal. Y otro neoliberal, pues resulta que es Leonel Godoy Rangel. O sea, además de pésimo gobernante, además de haber dejado el Estado hecho una terrible realidad, además de toda la inseguridad que se generó en su administración, como aquello de las granadas, ¿se acuerda usted? En el centro histórico. Además de todo eso,
Bueno, pues ahora Alfredo Ramírez le llamó también neoliberal a Leonel Godoy Rangel. Y el tema es que esos neoliberales hoy son sus cuates de partido. Pésimos gobiernos que endeudaron a Michoacán, que lo pusieron de rodillas financieramente hablando, que no hemos podido salir de ello, y Alfredo les llama ahora neoliberales, nada más que están en el mismo partido que él gobierna. Bueno, de las contradicciones que suele uno escuchar en los discursos cuando se quieren vestir de luces los que están ahora como gobernantes actuales. Ahí queda pues este anuncio. Vamos a ver cómo queda ese cablebús, ese teleférico. Ojalá resulte, es muy polémico, creo que muchos hubiésemos apostado más por sacar el patio de maniobras del tren. No es una obra que tenga que ver totalmente con el gobierno de Michoacán, pero lo hubiera podido impulsar presionando a la empresa, pidiendo apoyo a la federación. Tal vez hubiera sido una buena causa. Hay quienes opinan, muchos transportistas señalaban que era mejor eso que el teleférico, pero el gobierno de Alfredo Ramírez decidió que no, que era mejor el teleférico. Y bueno, pues eso es lo que se va a invertir, en dónde se van a invertir estos 1.900 millones de pesos en una primera etapa. Sobre este mismo asunto, la secretaria de Desarrollo Urbano, Gladys Butanda Macías, informó que el Cabildo de Morelia todavía no le autoriza la licencia de construcción de las 41 torres que se van a edificar en la vía pública, aunque señaló que solamente 13 de ellas estarán en zonas habitacionales. Sin licencias de construcción para las torres, el gobierno de Michoacán arrancó la edificación de la primera etapa del teleférico de Morelia en instalaciones del Estadio Morelos, ya que la secretaria estatal de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, aseguró que los trabajos que se realicen en terrenos estatales y en particulares no requieren licencias municipales. En entrevista, aseguró que ya tienen licencia de uso de suelo y de cimentación, pero aún requieren que se les autorice a trabajar en la vía pública, que es donde se colocarán las torres. Esta es una licencia de construcción que no pasa por Cabildo porque es un predio de gobierno del estado. Todas, en su caso, por ejemplo, la Primo Tapia y Obelisco, nos comodató el ayuntamiento el predio y no requieren pasar por Cabildo las licencias de construcción de predios del gobierno del estado, particulares, pero sí la vía pública. Entonces vamos a someter el proyecto a consideración del Cabildo para la autorización de las torres. La funcionaria explicó que el ayuntamiento le solicitó realizar una serie de adecuaciones viales por cada una de las 41 torres que se instalarán. Precisó que ya se entregaron y están en espera de que se realice la revisión para conocer el trabajo que aún deben realizar, como rampas e iluminación de calles. Aseguró que solo 13 torres se ubicarán en zona habitacional y se tuvo que buscar la anuencia vecinal, que se logró sin problema en 9 casos, mientras que en 2 los vecinos se negaron a firmar, aunque de acuerdo a la secretaria, manifestaron no tener inconveniente con la obra. De las 41 torres, únicamente 13 me parece, estaban en zona habitacional. De esas tenemos 9 anuencias vecinales y las otras no quisieron firmar, pero no tienen inconveniente. Nos lo dejaron externado, pero dijeron no vamos a firmar nada porque pues obviamente hay ese temorcito natural, pero dicen no tenemos inconveniente, además no es en el frente de mi casa, es al lado y no hay problema. Gladys Butanda descartó que haya necesidad de expropiar algún terreno para garantizar la ubicación de las torres, aunque anticipó que para la segunda etapa del teleférico, que llegará hasta la tenencia de Santa María, podría requerirse la compra de un terreno. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que el gobierno municipal no ha puesto ninguna resistencia a la construcción del teleférico. Destacó que el ayuntamiento está en total disposición para facilitar la tramitología correspondiente, incluyendo el permiso de construcción, la manifestación de impacto ambiental, el dictamen de protección civil, el proyecto responsable de la obra y los requerimientos que tiene la ley de movilidad. Es una obra importante para nuestra ciudad, es una derrama económica importante, es algo que va a ayudar al transporte de la gente, como ya se dijo, sin ruido, de manera rápida,
a precios accesibles, y bueno, pues eso sin duda alguna es algo importante para Morelia. El que Morelia sea una de las únicas ciudades en México que tenga teleférico. ¿Los trámites relativos con el ayuntamiento están? El municipio ha estado en toda la disposición de que puedan darse la tramitología. Hemos sido coadyuvantes, no hemos puesto ninguna resistencia ni la habrá, porque es una obra de desarrollo para nuestra ciudad. Bueno, pues ahí aclara este otro punto Alfonso Martínez, no hay ningún inconveniente, pero destaca que no hay licencias todavía de prácticamente nada y ya se empezó con la obra, ya se empezó a construir. Dice que no hay ni siquiera el de manifestación de impacto ambiental, no hay licencias para construir las torres, no hay absolutamente nada, pero la obra ya se puso en marcha y señala Alfonso Martínez pues que es de celebrarse y que van a apoyar pues en estos trámites que no están todavía y que pues en un mal ejemplo el gobierno estatal arranca una obra sin licencias. Imagínese usted lo grave. Parece un asunto importante el teleférico, parece una obra destacada, pero pese a todo ello la arrancan pues fuera de la ley, no tienen los permisos para poder implementarla, pero así lo arrancan, igual que Silvano Aureoles, ¿se acuerda? Arrancó los distribuidores viales aquí en Morelia, igualitos Alfredo y Silvano en ese sentido, que también arrancan obras sin tener todas las licencias. Pero no se le ocurra a usted hacerle una modificación a su casa y que algún inspector se dé cuenta del Ayuntamiento de Morelia, porque van y le cancelan la obra, van y le ponen ahí el impedimento para que siga trabajando porque usted no sacó la licencia pertinente. Error de los gobiernos del estado y del municipio. Si no hay licencias, pues como por qué diablos empieza la obra. Debieron haber tenido todo listo y luego entonces ponerse a trabajar. Ni hablar. Ellos sí pueden, el ciudadano común y corriente tiene que hacerlo como marca la ley, primero las licencias y luego entonces la obra. Y el que se atreva a hacerlo diferente, bueno, pues van y le clausuran la obra. Así las cosas. Alfonso Martínez señaló también que su encuentro con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, fue para invitarlo a sumarse al proyecto del agroparque. Detalló que él hizo dos peticiones al mandatario michoacano. Primero, la construcción de una entrada al agroparque desde el segundo anillo periférico y segundo, una disminución del impuesto sobre la nómina para las empresas que se instalen y generen empleos. El día de ayer fui a presentarle los avances del agroparque, a invitarlo a que se suba al proyecto y que juntos podamos hacerlo mucho más grande. Las peticiones que le hice, pues las principales son hacer una gasa de Libramiento de Morelia para que pueda entrar directamente y el poder hacer una extensión del impuesto sobre la nómina para las empresas que se instalen ahí para que generen empleos, y las dos peticiones las vio con muy buenos ojos. Yo creo que vamos a poder seguir caminando en ese y otros temas. Tras hacer pública la reunión que sostuvieron en privado en Casa Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el presidente municipal de Morelia, pues Alfonso Martínez también señaló que dejaron atrás las diferencias y manifestaron abiertamente su disposición al trabajo conjunto para impulsar proyectos que a cada nivel de autoridad le interesan. Durante el arranque de la construcción del teleférico de la capital michoacana, el mandatario estatal y el edil señalaron lo siguiente. Que estamos trabajando juntos con Alfonso Martínez, presidente de Morelia. Por eso tenemos un eslogan especial para todas las obras que realizamos en la capital. Michoacán construye un mejor Morelia. Seguiremos trabajando de la mano, presidente, para lograr mayor infraestructura y desarrollo en Morelia, nuestra querida Morelia. Yo quiero aprovechar para agradecer
las obras que está haciendo en el municipio de Morelia. Son obras importantes que marcarán el sexenio que usted representa. Agradecerle y manifestarle o reiterarle nuevamente el apoyo de colaboración del municipio de Morelia para que todas las obras caminen de la mejor forma. En el municipio de Morelia y en el presidente municipal tiene un aliado. Bueno, pues ojalá que sea esta ocasión de a de veras, como decimos luego en lo corto, de verdad, que sean palabras sinceras, porque ya ve que luego así decían y se daban con todo. Habrá que destacar que hace un rato que no se da esta guerra ya entre los aliados de cada uno. Recordará usted que previo a la contienda electoral, por ejemplo, pues todo el gabinete prácticamente de Alfredo Ramírez, un día sí y otro también, buscaban la manera de criticar y de insultar incluso a Alfonso Martínez. Hubo situaciones ahí desafortunadas de quienes pasaron por la dirigencia de Morena, de quienes pasaron como Elías Ibarra por la Secretaría de Gobierno, que se habían dicho que eran muy amigos y que se llevaban muy bien Alfonso y Elías, y luego tómala, ¿no? Toda oportunidad que tenía Elías Ibarra era golpear a Alfonso Martínez, y luego Alfonso ya llegó al momento en el que dijo, no, pues va la mía también, y empezaron a darse a diestra y siniestra. Pasó la contienda electoral, gana Alfonso Martínez, según habían firmado la pipa de la paz, pero siguieron con todo dándole a Alfonso Martínez. Luego se acrecienta la guerra entre Alfredo y Raúl Morón, y parece ser que se olvidan de Alfonso Martínez. No sé si ya lo vean hasta como un aliado. Hay quienes son tan mal pensados que dicen que Alfredo preferiría que ganara la gubernatura Alfonso Martínez, si es que Alfonso Martínez decide competir por ella, y que preferiría que gane Alfonso a Raúl Morón. Imagínense, desde ese tamaño hay las elucubraciones en el café, en los pasillos de la política. Pero bueno, más allá de todo eso, ojalá que sea sincero lo que ayer dijeron, que trabajen en equipo, porque hay un factor, sobre todo hay un sector, un área de gobierno en el que les urge trabajar en equipo, y es en el de la seguridad, y ahí no han podido hacer equipo nunca. La queja que prevalece en el Ayuntamiento de Morelia, que ha externado Alejandro González Cusi, titular de seguridad en Morelia, es que no los dejan participar ni siquiera del C5, y eso les complica el trabajo en la capital Michoacán. Bueno, no hay pues esa coordinación, no hay ese trabajo conjunto en materia de seguridad. Ojalá que a partir de ayer, con esta manifestación, este nuevo encuentro, pues haya buenas noticias también en ese sentido para Morelia, en el de la seguridad, y no solamente en el de permitir que arranquen una obra sin licencia alguna. Veremos qué pasa. Ayer también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar con cárcel y multa la apología del delito cuidará derechos humanos como la libertad de expresión, pero advirtió que no se debe celebrar la violencia de ninguna manera. Ante la preocupación que emitió el colectivo Ni Uno Más, al señalar que la propuesta representa un grave riesgo para el ejercicio periodístico, ya que busca invisibilizar el fenómeno delictivo mediante la censura y la criminalización de la labor al informar, Alfredo Ramírez precisó que solo se prohibirá la música que haga apología del delito en eventos masivos como los conciertos. No podemos celebrar la violencia de ninguna manera, y se cuidarán los derechos humanos, se cuidará la libertad de expresión, absolutamente. Eso está puesto, porque miren, quiero decirles algo, lo que quedará prohibido es la reproducción en conciertos, en eventos masivos, pero pueden escucharla en su casa, pueden escucharla en cualquier lugar, y yo confío en que el Congreso hará un muy buen trabajo. Pues ojalá el Congreso haga un buen trabajo, porque su iniciativa no lo hizo, él no lo hizo con su equipo de trabajo, su equipo jurídico. La propuesta que él manda al Estado, como ayer la vimos aquí con usted a detalle, es totalmente ambigua, ni siquiera maneja el concepto que él refiere de la música o los narcocorridos o corridos tumbados o como usted le quiera llamar, corridos bélicos. No refiere nada de eso la iniciativa.
es totalmente ambigua y por ello la preocupación de los que ejercemos el periodismo, porque podría resultar una ley censura, podría dar motivos para arremeter contra algún periodista incómodo para el gobierno en algún momento. Por ello es grave lo que propone Alfredo Ramírez, porque es ambiguo, carece de la precisión como él lo dice públicamente. No es cierto, no dice en ninguna parte de esta iniciativa que se sancione la apología del delito, ni pone como ejemplo en estricto sentido de esa apología del delito que pretende sancionar, no pone el tema ni siquiera de los narcocorridos. Habla de los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad. Eso es totalmente ambiguo. También dice: al que provoque públicamente o cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas o haga apología de estos. Pero es así de ambiguo, no señala con claridad nada, no especifica. Dice también que se aplicará la misma sanción a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos. Hacer alusión es solamente referirse alguna vez a algún narcocorrido, por ejemplo, aunque no lo estipula aquí. Pues si lo consideran en algún momento apología del delito, en medio de esta ambigüedad, pues podría haber una sanción para el periodista. Y bueno, pues tiene matices de ley censura, pero ante esta ambigüedad dice el gobernador que va solamente enfocado al tema de no hacer apología del delito, como en el caso de los narcocorridos. No lo dice, no lo especifica, no hay un desglose de cómo poder darle un sentido correcto a esta propuesta. Así es que, como él dice, ojalá que el Congreso haga un buen trabajo y deje claro esto. Por fortuna, hay otras 3 iniciativas de ley en este mismo sentido, prohibitivas, pese a que Claudia Sheinbaum dijo que no iban a ir por la prohibición. En Michoacán se decidió que sí van por la prohibición en este sentido. Ahora puede ser que Claudia Sheinbaum les haya dicho a todos: ¿saben qué? Prohíbanlo. Yo voy a decir que no para pasar por elegante, por vestirme de luces, pero ustedes sí denle con todo, porque además podríamos tener más controles sobre la libertad de expresión. No descarte un diálogo así desde Palacio Nacional, porque evidentemente en el discurso público sí hay una contradicción. En otros asuntos, también vinculados a todo esto, el juez primero de distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, anunció que presentará denuncia contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por considerar que lo difamó al llamarlo corrupto sin presentar pruebas, y que además Alfredo Ramírez intervino indebidamente en el proceso de elecciones judiciales, donde también el abogado, el juez, está participando. Así lo dijo en una entrevista con la periodista Azucena Uresti. El juez primero de distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, anunció que denunciará al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por difamación y por intervenir en la contienda judicial federal, ya que al acusarlo de corrupción interfiere de manera negativa en el proceso electoral donde busca reelegirse en el cargo. Alegre juez, así debe haber caído en su cuenta bancaria, afirmó el mandatario michoacano al descalificar en conferencia de prensa al juzgador por conceder una suspensión contra el decreto que prohíbe la reproducción y la interpretación de música que haga apología del delito a la agrupación Los Alegres del Barranco. Entrevistado por la periodista Azucena Uresti, Santamaría Chamú consideró inadmisible este tipo de aseveraciones y las calificó como afirmaciones irresponsables, de las que son comunes entre la clase política. Que se trata de una afirmación irresponsable, como regularmente proviene de la clase política nacional o estatal, que sin duda le va a generar una responsabilidad, ya sea en el ámbito penal, a su emitente, a quien está afirmando esto, sin aportar ninguna prueba, pero actualmente soy
por esta reforma, mal llamada reforma judicial, candidato a repetir en mi cargo como juez federal en Michoacán. Y este tipo de declaraciones interfieren negativamente en la contienda electoral en perjuicio de quien se hace esta declaración, no sé, en mi perjuicio, porque de manera irresponsable se incide en la equidad en la contienda mostrándome como una persona corrupta. Santa María Chamú señaló que además de denunciar al gobernador de Michoacán por difamación, analiza solicitar al INE restringe ese tipo de manifestaciones, al advertir que ningún actor político puede meter la mano en el proceso, aunque es claro que el oficialismo está interviniendo. En el Código Penal Federal existen disposiciones que regulan la difamación, y además en materia electoral pues también existe la posibilidad de pedirle al Instituto Nacional Electoral que le impida, que le restrinja este tipo de manifestaciones a cualquier actor político. Es más, nadie puede de la política meter las manos en el proceso, como también sin duda ya se está viendo, no solamente en Michoacán, sino en todo el país entero, y por eso es que esta reforma judicial era tan cuestionada, y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo, por el desaseo con el que el oficialismo está interviniendo en ella. El titular del Juzgado Primero de Distrito del Michoacán explicó que a petición del grupo Los Alegres del Barranco emitió una suspensión provisional contra el decreto que emitió el gobierno del estado para prohibir la reproducción e interpretación de música que hace apología del delito en espectáculos públicos. Señaló que ponderó que la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que no puede existir censura previa, por lo que ninguna autoridad por anticipado puede pedirle a alguien o emitir una orden para impedir que hacia el futuro una persona o una agrupación musical puedan expresarse como mejor les convenga, haciendo uso de la libertad de expresión. Sin embargo, aclaró que esta libertad está limitada cuando afecta a terceros, a la moral y ciertas disposiciones de orden público, por lo que el análisis del tema le llevará cerca de 2 meses. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Después de lo señalado por el abogado, por el juez a nivel federal en esta entrevista con Azucena Uresti, Alfredo Ramírez aclaró que no individualizó sus señalamientos y que se refirió a todos los jueces, y dijo que hay una corrupción galopante en el Poder Judicial Federal y que lo dijo en términos generales, pero que nunca individualizó. Así se defendió Alfredo Ramírez sobre esta acusación. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó haber individualizado sus señalamientos de corrupción cuando en conferencia de prensa se refirió a que un juez recibió el dinero en su cuenta bancaria para emitir la suspensión concedida a Los Alegres del Barranco a fin de que puedan interpretar y reproducir cualquier tipo de música en los espectáculos públicos que presenten en Michoacán, luego de que el juez Sergio Santamaría Chamú anunció que lo denunciará por difamación y por intervenir en el proceso judicial. El mandatario aclaró que el juez tiene libertad de expresión y que en su declaración se refirió a todos los jueces, así como a que hay corrupción galopante en todo el Poder Judicial Federal. Y me refiero a todos los jueces federales, yo no individualizo en una persona, ni mucho menos. No sé quién sea específicamente del juez al cual te refieres, pero sí hay una corrupción galopante en el Poder Judicial Federal, y lo tenemos que decir, debemos tener la responsabilidad, la fuerza para decirlo y señalar. Ramírez Bedoya señaló que como político y gobernante, cualquier persona tiene derecho a demandarlo y está preparado para asumir la responsabilidad de sus declaraciones. Por supuesto que como político que soy, como gobernante, cualquier persona tiene también el derecho de acceso a la información, también de demandarnos, ¿por qué no? Si no están de acuerdo, también se vale, es un derecho. Nosotros, también soy abogado, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y esta responsabilidad, estamos preparados para todo. Entrevistado por la periodista Azucena Uresti, el juez primero de distrito precisó que al acusarlo de corrupción, Ramírez Bedoya interfiere de manera negativa en el proceso electoral, donde busca reelegirse en el cargo.
Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está lo que argumenta el gobernador Alfredo Ramírez. Nada más le voy a recordar ahora la declaración que hizo Alfredo Ramírez en la conferencia de prensa del lunes, y que fue su declaración esta que le voy a transmitir, la que provocó que el juez anunciara que va a ir en contra de Alfredo Ramírez por difamación. Escuche usted al gobernador, que dice que generalizó. A la hora que usted lo escuche, pues se va a dar cuenta que no. Le dijo con claridad que el juez, se estaba hablando de este juez que dio, esta posibilidad a los Alegres del Barranco de venir a cantar a Michoacán. Pues se refirió a él al decir que seguramente así le había caído billete, dinero en su cuenta bancaria. Escuche usted. Alegre juez, ¿verdad? Así le debe haber caído en su cuenta bancaria. Ya se van los jueces corruptos, el pueblo los va a sacar de sus cómodas oficinas y vamos a responder. Ya presentamos una queja, una revisión, pero hoy mismo mandaré la iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, donde se establecerá el delito de apología, y ahora va a ser penal. El decreto que emití es administrativo, ahora vamos por la vía penal, contra la apología del delito. Bueno, pues ahí tiene usted dos partes. La primera dice alegre juez, el dinero que le habrá caído en su cuenta se refiere evidentemente al juez que le dio esta posibilidad a los Alegres del Barranco, y ya luego generaliza y dice que van a sacar a todos los jueces corruptos del Poder Judicial. Y evidentemente pues ahí lo vuelve a meter, ¿no? Porque si está recibiendo dinero en su cuenta bancaria, bueno, pues evidentemente es un corrupto. Sí se refiere a él en específico, Alfredo Ramírez, ya reculó. Ya ayer que se le cuestiona dijo, no, yo no me referí, yo no personalicé. No, sí personalizó. Me parece que así tendría que ser la evaluación, si esto evoluciona, pero vamos a ver si el juez efectivamente se atreve a presentar la denuncia por difamación, como lo anunció contra Alfredo Ramírez, y ya le iremos informando. Lo que queda claro es que Alfredo Ramírez sí se refirió a él, y lo que no dice Alfredo Ramírez es que van a llegar otros, yo creo que peor de corruptos, y en lugar de limpiar el Poder Judicial, que efectivamente hay gente corrupta ahí, como también abundan en el Poder Ejecutivo y como también abundan en el Legislativo, pues también los hay en el Judicial, habrá que reconocerlo. Es un país que tiene ese cáncer lamentable, donde la opacidad, donde la ausencia de rendición de cuentas, pues son una realidad, una terrible y dolorosa realidad. No es exclusivo del Poder Judicial, y me parece que lo más grotesco, lo más majadero, está en el Ejecutivo. Y con los jueces que van a llegar ahora, muchos sin expertise, sin trayectoria, vinculados a Morena, se va a poner doblemente corrupto a como está hoy el Poder Judicial. Va a estar en su peor momento y, para colmo de males, sometidos a ellos, al Poder Ejecutivo. Por eso varios de los que van ahí, por ejemplo, al tribunal en Michoacán, al tribunal que va a sancionar, al tribunal de disciplina en materia penal, pues varios de los que están ahí son cuates del propio Alfredo Ramírez, como la que tanto le he mencionado aquí, Paula Espinosa, que seguramente la van a ayudar para que gane. ¿Y la va a ayudar quién? Seguramente, la sospecha es enorme de que lo hará Morena, la gente que está ahí trabajando para llevar a los que ellos quieren a esas sillas. Así es que también el Poder Judicial va a continuar no corrupto o con el nivel de corrupción que tiene hoy, sino doblemente corrupto. Verá usted cuando eso llegue, cuando eso suceda, que lo vamos a estar platicando. Por lo pronto, veremos qué pasa en esta disputa entre un juez federal y el gobernador Alfredo Ramírez. Déjeme hacer una breve pausa. Regresamos.
Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Le informo ahora que en relación al taller de literatura que se imparte en la Universidad Vasco de Quiroga, la docente de la institución Larisa Torres afirmó que la literatura se originó en la necesidad de dar sentido a realidades culturales y sociales. Difusión cultural, UBAC.
La literatura es una expresión artística que se manifiesta de forma oral o escrita y se originó por la necesidad de dar sentido a realidades sociales, culturales y emocionales de los individuos, señaló Larisa Torres, docente de la UBAC. La literatura surge porque el ser humano siempre ha tenido esta necesidad de darle un sentido a las cosas, un arte en donde la palabra es la constructora de distintas realidades poéticas, dígase, puede ser un cuento, una novela, pero también una poesía. La enseñanza de la literatura incluye procesos como el reconocimiento de la voz personal para saber expresarse y el desarrollo de la sensibilidad y creatividad artística para la creación poética. En el taller de literatura, el principal objetivo es que el estudiantado primero reconozca su voz. Es esa misma voz que utilizamos o que tenemos en nuestro imaginario al leer, es la misma voz que requerimos al escribir. Después vendrá el segundo objetivo de tener herramientas específicas muy concretas con las cuales empezar a ejercitar esa voz y que cada quien vaya reconociendo distintas maneras de expresarte. En el taller de literatura nos enfocamos sobre todo en tipo de escritura poética, cuentos, leyendas, mitos, poesía e incluso guiones, obras de teatro, porque es a través de la sensibilidad que se va construyendo una poética personal. Vamos ahora a platicar unos minutos con la consejera electoral Marlene Mendoza Díaz de León, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Gracias por recibirnos la llamada, Marlene, buen día. Buen día, muchas gracias por aceptar también esta invitación a exponerles algunos temas a ustedes. Hombre, al contrario, este miércoles tengo entendido que van a tener un foro para el debate entre candidatos a personas que aspiran a ser parte del Poder Judicial. Preguntarles si es así, dónde será, a qué hora y quiénes pueden acudir. Claro, mira, es el primer foro que organizamos en el órgano central. Ya nuestros comités han estado organizando foros para personas candidatas a juzgadoras en sus distritos judiciales. Y pues sí, como lo comentas, este miércoles a las 5 de la tarde en el Teatro Matamoros vamos a hacer nuestro primer debate para las personas candidatas a juzgadoras de disciplina judicial. Bueno, les invitamos a seguir la transmisión a través de la página de YouTube del Instituto Electoral de Michoacán, también a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que nos apoyará con la cobertura, así como los diferentes medios que se quieran sumar. Pues lo importante es conocer a nuestros candidatos, su propuesta, su visión de impartición de justicia, así que espero que este foro democrático sea pues beneficioso para la ciudadanía y que los ayude a emitir su voto informado. Difícil abrir tantos foros como candidatos hay, consejera. Así es, por eso tuvimos que apoyarnos de nuestros comités. Cada comité está organizando su propio foro, son algunos por la cantidad de candidaturas, pues serán 2, 3 foros. Nosotros en nuestro caso haremos 4 foros el día de hoy. Mañana será para magistrados penales de manera virtual a las 5 de la tarde, también en las redes sociales de nuestro instituto. Y bueno, la siguiente semana continuaremos. Este es un trabajo que tenemos que hacer en estas 2 semanas porque pues ya se nos acerca la jornada electoral y ya tenemos que ir a votar el 1 de junio. ¿Quiénes más pueden organizar estos foros además de ustedes? Bueno, la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación, asociaciones civiles, y bueno, lo que está prohibido solamente son los partidos políticos, entes religiosos y por supuesto funcionarios públicos, ¿no? Ayuntamientos, Congreso, Ejecutivo estatal, pues está prohibido que organicen foros, pero todos los demás sectores público y social están facultados para ello, pueden hacerlo hasta 3 días antes de la jornada electoral, en el caso de el sector privado o público. Y el requisito es que cuando menos haya 2 de los que están participando en la búsqueda de ganar en esta elección. Así es, bueno, hay cargos que son hasta 10, 20 o 30 candidatos, pero con que 2 personas acepten la invitación se puede realizar el foro y de ahí en adelante todas las personas que acepten.
En caso de que solo acepte una persona candidata, pues no se puede realizar el foro porque pues no hay condiciones y lo ideal es que pues intentar convencer a las candidaturas para que acepten. Realmente no es tanto convencer, es informarles que tienen este derecho para que accedan a él. Y finalmente, para quienes no puedan verlos, para quienes que tengan el interés también de conocer a los que están participando en esta contienda electoral, bueno, pues ahí sigue ya operando el sistema Conóceles en la plataforma del Instituto Electoral. Así es, Conóceles Judicial, ahora con esta elección del Poder Judicial, pues estamos abriendo esta nueva herramienta digital para que la ciudadanía pueda advertir quiénes son los candidatos. Es súper fácil de consulta, viene la fotografía del candidato, su información profesional y académica, su experiencia, sus visiones de impartición de justicia, y pues también vienen datos de contacto como redes sociales, correos y teléfonos. Es una herramienta que el instituto ha dispuesto a través de su página de internet para que pues todos y todas podemos advertir quiénes son nuestros candidatos. Hay un filtro en donde le podemos poner nuestra sección de la credencial de elector y nos arroja las candidaturas que vamos a votar, que podemos votar nosotros en nuestro distrito judicial, así que bueno, también trae diferentes filtros que nos ayudan a que nuestra búsqueda sea la más óptima. Y pues recordarles que es a través de www.conocelesjudicial.yenmich.mx, o si no, pues directamente a través de nuestra página electrónica. Ahí hay diferentes micrositios que podemos aprovechar. También tenemos un simulador de votos, así que podemos practicar cómo votar. Se arroja una boleta digital en donde practicas los números, los nombres, todo cómo vamos a votar ese día. Entonces, las herramientas están por parte del instituto, solo esperamos que la ciudadanía nos apoye con buscarla, con informarse y bueno, con acudir el 1 de junio a votar esta elección pues inédita, histórica, y que será seguramente de aquí en adelante pues punto de partida, ¿no? Consejera, gracias por la información y estaremos pendientes en torno justamente a esta elección. Gracias y excelente miércoles. Al contrario, a ti muchísimas gracias y un saludo a todas y a todos. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos o nos escuchamos mañana.